¿Cómo están? Espero que genial porque hoy tenemos un contenido que les va a encantar. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si ya eres parte del canal, gracias por estar aquí una vez más. Vamos con todo. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creo y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 29. Arroz. No hubo celebración, ni Senju ni Uzumaki se propusieron matrimonio, pues el asunto no les ameritaba nada. Su visión de una boda era la de la unión de dos almas que nacerían para crear otra. Fue por desacuerdo que Naru discutió con el Hokage sobre una posible felicidad aún por encontrar, solo para encontrarse con una negatividad total por parte de un hombre al que creía insuperable en positividad. Se pronunciaron palabras severas. Y, furioso, abandonó la pequeña oficina. Solo para encontrarse con su esposo, que caminaba a paso rápido, en su imperiosa necesidad de hablar con Ashirama. Naruto habló con amargura del hombre, con la mentalidad de un amigo despreciado, y se alejó del lugar, confundiendo al estoico Uchiha con su ira y sin decir nada ante las preguntas preocupadas que precedieron a su arrebato. Con esta mentalidad, huyó al campo de entrenamiento, con la esperanza de superar la temible emoción de una manera casi positiva. Saltando por Konoha sin pensar, y renunciando a la comprensión que ya había adquirido de esta época, no dio ningún paso prematuro ni presuntuoso. Por falta de memoria, no realizó el entrenamiento según lo planeado. Se desplomó de rodillas, hundiendo las manos en la tierra para mantener el equilibrio, a pesar de todo lo que había logrado mantener hasta entonces, una tristeza lastimosa lo invadió. Las lágrimas inundaron la tierra mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Debajo, el Kyuubi se agitaba, presa de la posibilidad. Pero el sello lo retenía. Hacia el este, Naruto pudo vislumbrar, incluso con la vista borrosa, la visión de 3 registros de entrenamiento en pie que le traían recuerdos por primera vez en muchos meses. «Eres la novia de Madara, ¿verdad?», dijo con una voz irónica, disimulando el aburrimiento. Naru no supo qué pensar. O ella, quien la había pronunciado, transmitía desconfianza, incluso antipatía. Naruto se giró, encontrando a Uzumaki Mito como esperaba, e ignorando el tono ligeramente inapropiado al dirigirse a su esposo, el ex Uzumaki le dedicó una sonrisa que denotaba una fuerza que él no sentía. La mujer no respondió, luciendo una mirada estoica, más propia de la futura esposa de Tobirama, que ciertamente no encajaba bien con alguien como Ashirama. Sin embargo, incluso en medio de su mirada glacial, fue donde sus ojos se desviaron lo que le provocó escalofríos. Pues se posaron firmemente sobre su abdomen. «Dime, ¿qué te atrajo de él?». Aunque simple, la pregunta lo incomodaba, con un peso que aún no podía identificar. «Es bueno conmigo». Para alguien como él, no había mucho más que evaluar. Una disposición amable era suficiente para llamar su atención. Aunque había mucho más en la contingencia que lo había cautivado por su esposo, esos razonamientos eran personales, y aunque confiaba en la mujer como aliada de la aldea, aún no podía confiar en ella como en una amiga. Aún así, se distinguió con una sonrisa en señal de cortesía. «¿Por qué le preguntas a Mito-san?». Una sonrisa ofuscada, de musaraña, se dibujó en la mujer, de forma antinatural, una expresión que ciertamente no era experta en imitar. Pero como se suponía que debía estar cómoda, Naruto solo podía suponer que simplemente no estaba acostumbrada a Konoha. Nada, en realidad, solo tenía curiosidad. Había oído muchas historias sobre Uchiha Madara. Es conocido por ser un hombre temible. Me preguntaba quién podría domar a semejante alza. Entonces sintió alivio por la fácil explicación. Soltó una risita ante las palabras elegidas. Desde luego que no lo domestiqué. Por un momento, fue como si le hablara a Kou, y la sensación fue muy bien recibida. La tranquilidad en el ambiente se estaba asentando, sobre todo en contraste con lo que había sentido antes. Una comprensión se manifestó en los ojos de la Uzumaki. Naruto la observó entrelazar los dedos bajo las mangas. Curiosamente, su expresión no coincidía con la apariencia de sus ojos. Algo los oscurecía, quizá no de forma inquietante, pero a Naruto le daba la impresión de que no le servía de nada. No estaba seguro de si se debía a él en particular, a su clan o a la gente del asentamiento aldea. Sin embargo, se obligó a no considerar a fondo esa inclinación abstracta. En cambio, siguió a su compañero deambulando con una tranquilidad que no había sentido en años, es decir, desde que llegó a este punto. La redujo a la simpleza de tener a otro Uzumaki cerca. A pesar de que su propio instinto le hacía dudar de esa opinión.
Deambulando por el recién construido distrito Aruno conversando distendidamente, Mito abordó un tema que aún no había mencionado. No despertó su cautela, pero sí interrumpió la conversación, agradable y pacífica. La voz de la mujer era suave, amable, compasiva, pero el Uchiha sintió sospechas al oír su tono, sin importar el tema de conversación. He oído que te felicito, Uchiha-san. Naru alzó los brazos con fuerza. Le concedió solo el atisbo de una sonrisa que pudo esbozar con gran esfuerzo. La falsa sonrisa rosada de la mujer se hizo visible entonces. Naru casi la fulminó con la mirada, con la comprensión que había renunciado tras dejar la Konoha en la que creció. Ella lo miraba como alguien de su antigua aldea. Lo que no pudo comprender fue su razonamiento. Debes tener al menos 10 semanas de embarazo, ¿no? Entonces, sus ojos se curvaron, recordándole a Kakashi, el único ataque en el que confiaba por ahora, y la cautelosa inexpresividad de su mirada la había empañado. Su sensei había sido un buen hombre, Naruto se obligó a recordar. Un hombre cariñoso, no una mujer omega con algo oculto tras su mirada. Por desgracia, ella volvió a hablar. Niña o niño, ¿qué te parece? Bueno, con un Uchiha da igual, siempre nacen alfa, ¿no? Después de eso, ella se fue. Uchiha Naru consideró el miedo abrumador que se instalaba en su interior, uno del cual prefería ignorar. Extraño, más aún, que una mujer a la que conocía desde hacía apenas unos días supiera de un embarazo que aún no le había revelado a su Omupowa. El sentimiento que se abría paso en su interior era indistinguible. Hashirama llevaba varios días sentado entre ellos, tras una visita cordial. Aunque consideró oportuno disculparse por su comportamiento anterior, incluso hizo una reverencia a la Naiome de la casa, un gesto que, aunque apreciado, incomodó bastante a Naruto. El hombre era vivaz, así que verlo arrepentido lo había hecho tropezar un poco. Ahora, todos estaban sentados conversando cortésmente sobre temas triviales mientras Naru preparaba algunos bocadillos y tomaba té sencha. El Omega Uchiha agradeció la ausencia de Uzumaki Mito, pues últimamente su intensa presencia lo había incomodado. Tobirama también se había esfumado. Al parecer, estaba organizando papeles en la oficina del Hokage. Naru no sabía si eso lo alegraba. La rivalidad entre él y su esposo estaba llegando a un punto crítico, y en más de una ocasión se había encontrado con una especie de riña entre ellos por algo irrelevante. Aún más, se sintió empujado con fuerza, casi encima de su esposo. No con descontento, por así decirlo, aunque el gesto pareció ligeramente posesivo ante la atenta mirada de Hashirama. Parecía un abrazo, como lo había oído llamar en su época, mientras descansaba al lado de Madara. Aprovechando la situación, aunque fuera inapropiado, lo besó bajo la mandíbula, provocando una mirada de sorpresa en sus ojos negros. Naruto casi esperaba una reprimenda, pero en cambio recibió un beso en la mejilla a cambio. Envalentonado, se levantó. ¿Más té? Se dirigió principalmente a su invitado, temeroso de que el Omega pensara que sus acciones eran producto de celos, cuando en realidad solo se debían a una inmensa pasión. Naru sabía que, si Hashirama no hubiera estado sentado a su mesa, algo indecente habría ocurrido en la pobre madera. Sintió alivio al ver la sonrisa del Hokage. También deseaba compartir su secreto con el hombre y su propia esposa. Preparar el té le daba la excusa para pensar sin parecer distraído. Francamente, no tenía idea de cómo revelar la noticia. Hashirama actuaba como si lo apoyara, aunque lo ignorara. Una sutil culpa lo carcomía, arrepentido de haber ocultado la información desde el principio. Entonces se le ocurrió una idea y agarró un poco de arroz cocido, desprendiéndolo de su forma anterior. Lo reformó para que deletreara lo que deseaba, con la esperanza de que Madara no lo considerara una broma o una simple coincidencia. Le trajo el té con alegría, sonriendo de una manera quizás extraña, mientras colocaba el plato de madera delante de su esposo. Luego se sentó con una expectación temblorosa. Madara tenía una vista rápida, lo sabía, Naruto sospechaba que el hombre no pasaría por alto algo tan simple. Sin embargo, como un pequeño gesto de seguridad. Amor mío, hice ese arroz especial. Tal vez deberías comerlo con cuidado. Luego, bebió un sorbo de té, principalmente por nerviosismo. Frente a él, el Hokage lo miró con picardía, y él también, siempre vigilante, vislumbró la extraña formación de la comida. Entonces, de la manera más inusual, el líder del clan Uchiha escupió su bebida sobre el Hokage, quien casi se desmaya, mientras la matriarca Uchiha se reía a carcajadas. En lo alto, Naru imaginó a otro Omega Uchiha con una hermosa cabellera castaña ondeando en las nubes. Porque el arroz era visible para todos aquellos que tenían ojos para trabajar y decía claramente: la paternidad te vendrá bien.
Capítulo 30. La visión. Mito y Hashirama se habían establecido bien en su matrimonio, aunque ninguno estaba contento. Se había establecido una paz entre ellos. Ambos clanes también llegaron a un acuerdo sobre el protocolo adecuado. Mito conservaría su apellido Uzumaki, en lugar de tomar el de Hashirama, o él el de ella. Naruto, aunque con una conducta inapropiada, sobre todo para ser el esposo de uno de los jefes de la aldea, se mostró riendo ante todo el asunto, no necesariamente por su conocimiento del futuro, sino por la comprensión de todos, considerando a Hashirama un alfa en su época. La pareja lo intentó. Reconocieron su falta de ayuda para su amigo y no pudieron hacer más que mantener una puerta abierta para Hashirama si la necesitaba. Naru, en particular, se esforzaba por ofrecer consuelo a alguien que jamás podría tener lo que él tuvo, ni en el amor ni en la vida humana. Por desgracia, y muy lentamente, como un depredador sigiloso, la culpa lo invadió. Esto por todo lo que percibía haber robado. De todas formas, se había acostumbrado a estar al lado de Madara durante su embarazo. De vez en cuando, miraba furtivamente a Hashirama mientras caminaba en silencio, en compañía de Mito. Naruto sentía entonces un resentimiento interior ante su egoísta inclinación, mientras conversaba alegremente con su Omupowa. Aún más intimidante, un miedo se apoderaba de él al posar la mano sobre la vida que crecía en su interior, y en ella sentía una gran culpa. Una culpa que no estaba hecha para la vida que vivía allí. Por así decirlo, ya se acercaba a su hora, incómodo en su 8º mes, pero caminando por la calle de los vendedores, observando los nuevos materiales. Oponiéndose a su Omupowa al estar sin su escolta y revelando el antídoto travieso que representaba. Encontrando mucho interés en un utensilio de cocina que parecía una copia pobre de uno que tenía en la Konoha que conocía, quizás un modelo anterior. Lo atrapó, desgarrando la melancolía y el humor. ¿Eres Uchiha?, preguntó un hombre corpulento a la derecha del Omega, mostrándole una sonrisa torcida, como era su costumbre, no un saludo. En cualquier caso, Naru se preparó para manejar un asunto diplomático, como solía suceder en ocasiones debido a su posición. Ofreció una cálida bienvenida, mirando al grupo detrás del hombre, todos con voz en la espalda, y una mirada severa en todos sus ojos. Claramente identificados como miembros de un clan, aunque aún no colindaban con la aldea, por lo que Naruto sabía, que era mucho, no eran hostiles, ya que habían preguntado cortésmente en lugar de atacar cuando abandonó el camino del mercado. Soy Uchiha Naru, la matriarca del clan. Somos representantes del clan Sarutobi. Vinimos a hablar sobre una alianza contractual entre nuestros pueblos, quizás un asentamiento en la aldea. Naruto se detuvo un instante, pero comenzó a caminar por el camino que había seguido como guía. Se había hablado de la unión de su clan en Konoha hacía muchas lunas. Madara había mencionado durante su cortejo que se esperaba a los Sarutobi, pero que nunca llegaron. Se barajó la posibilidad de que su clan hubiera sido exterminado al no recibir una disculpa masiva. Recordaba a Hashirama decepcionado durante varios días, pero desconocía el motivo. Había estado absorto en sus estudios y había demostrado su intención pacifista a los residentes actuales. Todo el asunto había ocurrido hacía casi 2 años, y que se hubiera mantenido así durante tanto tiempo resultaba sospechoso, y el ex Uzumaki tenía la mente lo suficientemente despejada como para percibir una amenaza potencial. En ese momento, se mantuvo lo más tranquilo posible, dada su barriga, y se provocó a sí mismo con una muestra de incertidumbre. Eso fue hace mucho tiempo, Sarutobi-san, porque mi esposo y yo éramos unos desconocidos cuando te invitaban a conversar. Ahora que estoy embarazada, ¿entiendes mi? Así lo despreciaba cuando su propia impotencia lo incapacitaba en momentos difíciles, como su primer enfrentamiento con Zabuza hacía tanto tiempo. Vacilación. La frase fue tan beneficiosa como la pausa pareció servir de punto de luz para la cuestionable circunstancia. No prolongaron su respuesta, sino que suspiraron profundamente y presentaron un razonamiento sólido, que, dada su falta de conocimiento, Naruto se vio obligado a concluir como racional. Debíamos llegar mucho antes, sí. Por desgracia, estalló una guerra durante nuestros viajes y nos vimos obligados a concluir la batalla antes de poder llegar, para no ser asesinados en ella. Nos obligaron a luchar durante un ciclo y 2 estaciones, y luego otras 3 estaciones de viaje desde nuestro hogar original en las altas montañas. Reflexionó sobre el punto, aunque su falta de habilidad para los cálculos oscureció un poco el proceso, y Naru se sintió nervioso por la precisión de la situación. Por eso, todo su cuerpo se contrajo de dolor. Asumió que era el peso añadido de las noticias estresantes, que debía evitar con todas sus fuerzas.
Sin embargo, una vez más, volvió a golpearlo, casi derribándolo contra el delegado de Sarutobi. Este logró agarrarlo por los hombros, evitando afortunadamente una catástrofe. Un charco de agua se formó bajo sus pies y el pánico se apoderó de él más rápido que un rayo que lo atravesó. Poco después, un dolor le siguió, emanando como un kunai en el abdomen. Otro lo presionó violentamente mientras exhalaba un gemido de dolor. Mientras los miembros de Sarutobi parecían inseguros a su lado, su líder era el único que permanecía en calma. Naruto se tomó un momento de contemplación para darse cuenta de que estaba dando a luz. Un mes antes. Dispersos por la calle, varios Uchiha comenzaron a contener a quienes pudieran interrumpir, mientras el Omega acudía en su ayuda. La más servicial fue una esposa Uchiha a quien Naru reconoció como Taiji, una mujer nacida en el clan Nara y con la que se casó por acuerdo de alianza. Aunque no tenía ninguna inclinación particular hacia la caballerosidad, su justificación para gritar groserías era lógica dadas las circunstancias. Ella le subió la falda a la vista de todos, y es posible que él la insultara en señal de protesta. No importaba la ayuda que intentara brindar. De hecho, nadie que no fuera Uchiha se reunió a su alrededor, incluso el Sarutobi había sido empujado hacia el resto de la multitud, bastante contento por ello, al parecer. Naruto se esforzó por contener un grito, a pesar de su vasta experiencia previa con apuñalamientos, quemaduras e incluso quemaduras, esto no tenía comparación. Kunai se clavó así en su abdomen mientras los calambres se extendían por los bordes más doloridos. Agravado por el ardor de su sello, que comenzaba a activarse, mientras Kyuubi gritaba su ansia de libertad. La abrumadora tarea de dar a luz y contener a una bestia de ira se volvió aún más horrible por el dolor arraigado en ella. Más de una vez sintió oscuridad tras sus párpados mientras el agotamiento amenazaba con arrebatarle la consciencia. Naru. Miró hacia arriba y vio a su esposo arrodillado a su lado. Hashirama ahora ayudaba en el parto, principalmente sujetando el sello, esforzándose por contenerlo. Mientras Taiji le decía que empujara periódicamente, Madara intentaba consolarlo criticando su elección del lugar de parto. Naruto se rió, aunque solo fuera por el mal intento. Madara, Naruto, sabía que era terrible con el humor. Se le hacía reír fácilmente, pero el proceso de provocar esa risa en los demás era un concepto arraigado en él. Naruto siempre encontraba diversión en sus intentos. Un beso en la frente le recordó, curiosamente, que su diadema ya no estaba allí. El dolor volvió a oscurecer sus ojos, cegados por el blanco, que se convertía en imágenes borrosas, casi familiares. El rosa coloreaba su vista, el atisbo de una mujer conocida lo asustaba, mientras las voces, nubladas pero penetrantes. Sakura, concéntrate en. Lo estoy perdiendo, Taichu, Naruto. Pasaron momentos de dolor al comprenderlo. Aunque lo imaginó como una alucinación, las imágenes que vio eran de amistades que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Vislumbró a Sakura, Jiraiya y Tsunade, todos sentados a su alrededor, intentando abrazar su cuerpo destrozado. No sabía por qué. Por desgracia, la ilusión se volvió tan conmovedora que una sonrisa se dibujó en sus labios al verlo. Al abrir los ojos azules, vio a su esposo sonriéndole, y las lágrimas se le escaparon al encontrarse para besarse suavemente. Una alegría le inundó el pecho. Un poco melancólico por la tristeza que lo embargaba al extrañar a Kou. Personas que conoció en un pasado lejano, un futuro por venir. Entonces un grito rompió el silencio. Con lágrimas cubriendo su visión, nublándose por el agua y la sal, miró el pequeño bulto que el Hokage sostenía para protegerlo. Una risita lo invadió, y sorprendentemente, una risita también provino del estoico Uchiha que lo acunaba. Una felicidad creciente ante la alegría de comprender que ahora era madre. Lo que nunca tuvo era suyo. Eso solo trajo algo especial a su mente. Un destello que no conocía. Bien hecho mi amor. Madara lo besó en la frente una vez más. Naru pensó que era una táctica para ocultar las lágrimas que quería que otros nunca vieran. Un alza. Bien hecho, Naru. El Senju lo sostuvo en alto con cuidado. Aunque Naru sabía que su energía estaba agotada, intentó echarle un vistazo a su hijo. Aparentemente, estaba sano, aunque pequeño. Con una mata de pelo negro, piel ligeramente bronceada y ojos bien cerrados. Para alguien sin familia, era la imagen más hermosa. Naru no podía imaginar nada más perfecto. Cuando el retorcido bulto rojo de vida fue depositado en sus brazos, el rubio Anaiyome apenas pudo sostenerlo bien, pero aún así, risas de alegría lo siguieron después, al igual que lágrimas. Con una breve mirada de anhelo, Naruto notó que las lágrimas de su esposo caían libremente, casi, si no más, como las suyas. ¿Cómo lo llamarás?
Fue Hashirama quien les habló a ambos, y aunque Naru temió los celos, sus ojos solo captaron una profunda alegría escondida en sus ojos marrones. A su vez, sonrió, y Madara, a su lado, colocó su mano más grande sobre la que acunaba a su hijo. Es tradición que la madre Uchiha nombre al primogénito Naruto. Se encontró con una respuesta simple. Quiero ponerle el nombre de alguien importante. Mi mentor, volviendo a mirar el rostro arrugado, los ojos cerrados, la piel bronceada, el cabello negro. Uchiha Jiraiya. Continuará.